Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, vamos a ir adelante en el libro de Filipenses. Y sin duda, vamos llegando prácticamente al final del estudio del mismo. Y bueno, parece como que cuando uno estudia, que quiere tratar de no irse del libro para seguir profundizando en conocer la verdad del mismo. Pero bien, vamos a leer en esta tarde Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y todo este capítulo 23, del 1 al 23, está dentro de, la exhortación final del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo a estar viviendo una unidad y en la práctica. Una unidad en la práctica, una oración en la vida práctica y una vida de gratitud en la vida práctica. Y en estos tres aspectos es en los que el apóstol termina allí el capítulo 4 y el final del libro de Filipenses. Y vamos a leer versículos 4 al 9. Y dice allí la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Gracias, Dios, por poder estar en esta tarde juntos, poder cantar, alabar a tu nombre, y sin duda qué precioso himno que cantábamos al final, firmes y adelantes. Y que Dios, que en tu gracia podamos estar todos juntos yendo firmes adelantes, sabiendo en quién hemos creído. Y podamos así, Señor, estar cada día más poniendo nuestros ojos en ti, oh Dios. Y ahora, Dios, queremos que tú en esta hora hables a nuestro corazón con tu preciosa palabra. Y podamos seguir aprendiendo, atentos a aquellas exhortaciones que el apóstol hacía a los hermanos de Filipo y que también hoy las tenemos para nosotros, para hacerlas una realidad y una práctica en nuestras vidas. Señor y Dios, te damos gracias y quedamos en tus manos y rogamos para que tu Espíritu esté tratando en cada uno de los corazones, aún de aquellas personas que se acercan. Padre, que tú obres y que puedan conocer aquel en el cual hay esperanza, que es Cristo Jesús, Padre. Oramos y nos ponemos en tus manos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y bien, después de lo que mirábamos, ¿verdad?, los versículos 1 al 3, de la exhortación de Pablo a que aquellos hermanos llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, y Pablo exhortando a los hermanos que colaboraran con aquellas que habían batallado y combatiendo juntas por el Evangelio. Y decíamos que la regla allí que el apóstol Pablo pone, que él rogaba a aquellas hermanas que sean de un mismo sentir, con un mismo propósito. Y luego de esta exhortación el apóstol sigue adelante y habla ahora de otro aspecto de nuestra vida, la importancia de poder descansar en el Señor, Y Pablo dice allí en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Puede haber dificultades a vuestro alrededor, puede haber diferencias que tenemos que llegar a ese acuerdo de solucionarlos teniendo un mismo sentir. Y dice allí el apóstol, regocijaos en el Señor siempre.
Y bien, aquí el apóstol usa un énfasis doble, podemos decir, en estas palabras. Primero le dice regocijaos en el Señor, repito, siempre. Bueno, el tiempo en el cual él escribe esta palabra regocijaos, ¿sí? Gozaos, habla de, bueno, algo presente. Cristianos, regocíjense, regocijémonos. No en el futuro, no, tal vez, obviamente no vamos a mirar el pasado, pero en un presente continuo. Debemos estar regocijándonos. Y ahí vamos al segundo énfasis que hace Pablo de esta frase, siempre, siempre. Y siempre involucra, y Pablo está diciendo, bueno, más allá de las situaciones o circunstancias que nos toque vivir como cristianos, debemos saber que debemos estar regocijándonos, siempre. Y ese regocijo y ese gozo no deben variar por las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Y ese regocijo, bueno, como dice allí, regocijaos en el Señor. ¿En qué? En mi buen trabajo, en mi buena salud, en mi dinero, sino que regocijaos siempre en el Señor. Y es allí donde encontramos el gozo para nuestra vida, en nuestra relación, y vamos a ver eso un poquito, y nuestra comunión con nuestro Dios. Y bien, el apóstol sigue diciendo allí, ¿verdad? El versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y bien, como creyentes, regocijándonos y gozándonos en el Señor, bueno, vamos también a manifestar una buena actitud hacia los otros, hacia nuestros prójimos, tanto cristianos como incrédulos. Y bien, esta palabra gentileza habla de ser considerados, de tener una actitud de clemencia hacia otro. Cuando leía uno de los comentarios decía que esta palabra gentileza, que podemos traducirla también considerado o clemente, da la idea de que la persona se pone en la situación del otro para mirar desde su perspectiva cómo éste está yendo adelante o está atravesando en medio de su carrera como cristianos. Y que ese está, aquel que está actuando en esta actitud de siendo considerado con clemencia, está, bueno, dispuesto a ceder sus derechos por un interés y amor hacia mi hermano, un amor cristiano. Y no podemos perder de vista el contexto de lo que hemos estado hablando, más allá que lo hemos dividido allí en los párrafos que tiene la Escritura, ¿verdad? Pablo había hablado acerca de una dificultad que había entre dos hermanas y que debía ser resuelta. Y Pablo les da allí la receta, bueno, sean de un mismo sentir. Pero también, volviendo atrás, Pablo, dijimos, había involucrado al resto de la iglesia para que ayudara a estas hermanas a solucionar esta situación. Y Pablo, tal vez retomando esa situación, dice, hermanos, seamos considerados clementes en velar, en considerarnos unos a los otros. Y bien, la idea de Pablo aquí es, bueno, que aprendamos a sobrellevar con gentileza lo que piensan otros, aun cuando estos difieran en opiniones. Bueno, que podamos tener esa actitud. Y repito, esto era tal vez lo que exactamente era lo opuesto a lo que habían tenido aquella dificultad aquellas dos hermanas. Y luego agrega, si miran conmigo allí el versículo 5, dice, el Señor está cerca. Y bien, cuando leía por primera vez o en primera instancia, vino a mi mente el hecho, bueno, Él está cerca, como en el hecho de la venida del Señor. Pero leía varios comentarios y allí, bueno, ellos apelan obviamente al griego. Y lo que decían los dos comentarios que miraba en cuanto a esto, era que, bueno, el apóstol no se refería aquí en cuanto a la venida del Señor, como que el Señor estaba cerca por regresar,
sino que aquí se refiere el Señor a que Él está cercano a su pueblo, que Él está cercano a nosotros y Él es nuestro ejemplo. Hermanos, estemos practicando, regocijémonos en el Señor, gocémonos en Él, practiquemos una actitud de clemencia unos a otros, considerémonos unos a otros. Él está cerca, Él es nuestro ejemplo. Y hermanos, podemos ver en la palabra de Dios, la actitud de nuestro Señor. Él fue alguien gentil, alguien considerado, alguien misericordioso, obviamente clemente. Y eso lo podemos ver cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ministrando aquí entre los hombres. ¿Cuál fue esa actitud, esa gentileza, esa clemencia que Él manifestó? Y el ser gentil, el ser clemente, el ser misericordioso, no habla, hermanos, de debilidad o de pasar por alto el pecado o de pasarle la mano al hermano que está mal, ¿verdad? Para no confrontarnos o hacer la vista gorda. Porque podemos ver que Cristo practicó la gentileza con rectitud. Podemos ver al Señor Jesucristo allí desalojar a aquellos hombres en el templo que estaban haciendo de la casa de oración un negocio. Allí con ese látigo corriendo a aquellos hombres. Pero por otro lugar podemos ver al Señor Jesucristo perdonando a aquella mujer adúltera. Nuestro Salvador supo confrontar a los escribas y fariseos con firmeza, pero también supo llorar en la tumba de Lázaro. El Señor supo ponerse en el otro lugar, pudo mostrar su misericordia y clemencia, pero también su justicia y rectitud. Y eso es lo que el apóstol nos recuerda. Y bien, esta actitud de gentileza debe ser hecha notoria entre los cristianos, en el cristianismo. No solo entre aquellos que son del pueblo de Dios, sino también hacia aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Y bien, el apóstol, volviendo al versículo 5, él nos está exhortando: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y bien, repito, Pablo invita a que practiquemos y que esta actitud de clemencia sea conocida por todos los hombres. No solo, repito, de aquellos que son parte de la iglesia, de Filipo en este caso, sino también por todos los hombres. Esto debía ser una señal, algo que distinguiera a aquella iglesia y algo que debe distinguir a la iglesia de Cristo. Nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestra consideración y misericordia hacia aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y bien, esta exhortación por parte de Pablo es tan noble y agrada tanto a Dios como ganar almas o cualquier servicio cristiano. Porque podemos llegar a ser como aquellos escribas y fariseos que allí señalaban a aquella mujer adúltera y estaban a punto de apedrearlas. Y podemos juzgar el pecado, obviamente, del mundo que nos rodea y decir: ¡ay, qué terrible esto, qué terrible aquello! Pero tal vez nos caemos de rodillas pidiendo que Dios tenga misericordia y obra en los corazones de estos que están perdidos. Y bien, hermanos, Él nos exhorta: seamos gentiles y esto sea conocida por todos los hombres. El Señor nos ha dejado su ejemplo. Pero bien, el apóstol sigue allí en su relato en el versículo 6. Y hermanos, debemos mantener un equilibrio en nuestro andar y en nuestra vida como cristianos. Y es allí donde va el apóstol Pablo en el versículo 6. Y decíamos hoy, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Debemos gozarnos en el Señor, debemos tener esta actitud de clemencia. Y bien, allí llegamos al versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia.
Y saben, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que el mejor remedio, la mejor solución para el afán, el estar afanados, el estar en la ansiedad, es una relación correcta con Dios y una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Y es interesante, el apóstol nos está diciendo, bueno, en vez de gastar tiempo, en vez de gastar fuerzas en afanarnos, en preocuparnos, empleemos el tiempo en la oración. Empleemos el tiempo en orar. Y vayan conmigo allí al Evangelio de Mateo. Versículo 31. Mateo 6, 31. Dice el apóstol, dice allí la palabra del Señor, el Salvador Jesucristo, dice 6:31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, a veces podemos afanarnos, preocuparnos. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? Aún el Señor Jesucristo en los versículos anteriores pone el ejemplo de, bueno, ustedes por más que se afanen no van a poder añadir, dice allí el versículo 26, añadir a su estatura un codo. Y podemos decir, qué tontería afanarse por poder ser más alto, ¿no? Un codo, casi 40 centímetros, 45, ¿no? Las hermanas es más fácil, pues se ponen un taco y ya está, ¿no? Pero a veces hay pequeñas cosas que no podemos cambiar. Y nos preocupamos y nos desvelamos. Y volviendo allí a Filipenses y lo que decía Pablo, bueno, gastamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, en vez de venir delante de nuestro Dios en oración, en oración. Y allí él menciona 4 palabras, ¿sí? En Filipenses capítulo 4. La primera palabra es, bueno, que vengamos a Él con nuestras peticiones. Y aquí el apóstol sugiere, bueno, vengan delante de Dios con su petición específica. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es vuestra necesidad? Y eso es algo que debemos aprender a veces cuando oramos. Dios, ayúdame. Y somos tan genéricos. Y Dios dice, bueno, que vengamos a Él, Dios, ayúdame en mi problema económico, en mi salud, ¿no? Tenemos que ser específicos. Debemos llevar nuestras peticiones. Y aquí el apóstol nos dice que no lo hagamos, sino, bueno, no nos afanemos, sino por el contrario, vengamos a nuestro Dios en oración, llevando nuestras peticiones. Y obviamente nuestras oraciones, cuando oramos, tienen muchas peticiones. Y la palabra de Dios nos exhorta a que traigamos nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Porque Él nos oye. Dice allí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, traigamos nuestras peticiones delante de nuestro Dios. La segunda expresión que el apóstol usa es oración. Oración. Y esta palabra está asociada al Nuevo Testamento con traer nuestra oración personal y a Dios en una forma de devoción y adoración. Y esta palabra siempre se expresa en el Nuevo Testamento desde esa perspectiva. Vengo en oración para presentar mi devoción y adoración a mi Padre Celestial, junto con mis peticiones a Él. Bien, la tercera palabra es ruegos. Y esta palabra apela un poco más al hecho de
traer nuestras necesidades y deseos, bueno, con un acto de ser solícitos, de traer nuestra necesidad, nuestra petición delante de Él. Y los filipenses eran o son exhortados a que, bueno, vengan a Dios en ruego, trayendo sus peticiones delante de su Padre Celestial. No como algo que puse allí en el estante y ya me olvidé, sino con esa actitud de tengo una necesidad, tengo una petición, la traigo delante de Dios, lo hago rogando a mi Padre en adoración. Y obviamente podemos decir que el apóstol cierra dice allí, por último, tenemos que hacerlo con acción de gracias. Y sin duda, hermanos, que nuestras oraciones deben ir acompañadas con una acción de gracias. Y muchas veces nuestras oraciones son una lista interminable de peticiones. Esto, aquello. Es como cuando se hace la lista, cuando vamos al supermercado, que tenemos una lista larga o corta, pero son todas peticiones, ¿no? Nunca tal vez ponemos gracias a Dios porque pude comprar estas cosas, ¿no? Pero a veces nuestras oraciones son así. Muchas peticiones. Y nos olvidamos de venir ante Él con gratitud. Porque hasta ese momento Dios nos ha ayudado. Y Él lo va a seguir haciendo. Bien, el apóstol dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hay momentos en que nos cuesta dar gracias, pero Pablo dice: dad gracias en todo. Allí a los hermanos de Colosa, allí Pablo le dice: sed agradecidos, sed agradecidos. Creo que si nos detuviéramos y comenzáramos a pensar tal vez en nuestra vida, tendríamos mucho tiempo en el cual podíamos dar gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho a través del tiempo en nuestro caminar con Cristo. Tantas cosas. Algunas de que tal vez ya nos hemos olvidado de cómo Dios fue fiel y respondió a nuestras peticiones. Por eso creo que debemos tener esta acción continua de dar gracias en todo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Y bien, como consecuencia de ello, bueno, vamos a poder, obviamente, en vez de estar afanados, lo opuesto a ese afán es lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, en un momento difícil en el cual Él estaba preparándoles para decir que Él se iba y ellos se iban a quedar. Él le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y aquí Pablo dice, bueno, no os afanen, lleven vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios, bueno, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la idea aquí es como que la paz de Dios es un centinela, alguien que está allí en la puerta de nuestro corazón, velando, vigilando. Pero dice, bueno, que no solo esa paz va a llenar nuestro corazón, sino también nuestro pensamiento. Si estamos nosotros trayendo nuestros afanes delante de Dios, nuestras preocupaciones, podamos recordar, bueno, que Él va a traer paz a nuestro corazón, pero también a nuestro pensamiento. Porque a veces podemos tener presentes la verdad de la palabra de Dios, pero dejamos que nuestra mente vuele, que nuestra mente comience a dar vueltas y a pensar, y eso comienza a trabajar en la paz en nuestro corazón. Pero hermanos, allí el apóstol nos dice y nos recuerda, si queremos ser obedientes, si queremos hacer la voluntad de Dios, podemos disfrutar de su absoluta paz. Esa paz que está más allá de lo que tú y yo podemos llegar a pensar y a entender. Y nuevamente,
Miren conmigo allí el versículo 7 al final. Y dice allí, leemos todo el versículo, perdón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, el lugar de nuestra paz es Cristo Jesús. Y decía hoy, el resultado de esa paz depende de nuestra relación con nuestro Dios. Depende de la relación que el creyente mantiene con el Señor. Una comunión estrecha con nuestro Dios, una relación estrecha con Él, va a garantizar que podamos disfrutar de esa paz. Y esa paz que va a llenar nuestro corazón y nuestra mente. Y eso va a llevar a que nosotros como creyentes podamos estar poniendo nuestro pensamiento, no en aquello que nos afana, en aquello que nos preocupa, sino como sigue diciendo el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Saquemos nuestra mente y nuestra preocupación de los afanes, nuestro pensamiento, y comencemos a, por el contrario, a poner nuestra mente y nuestro pensamiento en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Cambiemos nuestra mirada. Y esto podríamos decir que debe ser algo que debemos comenzar a evidenciar en nuestra vida práctica. Y esta lista de adjetivos que aquí el apóstol nos pone en el versículo 8, deberían ser como un collar en nuestra vida. Estas características deberían ser evidentes, que sean reflejadas en nuestra vida práctica. Que adornaran nuestra vida como hijo de Dios en aquello que es verdadero, en aquello que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en aquello que es de buen nombre, en aquello que tiene una virtud. Y volvemos a lo mismo. Todo esto se relaciona con una íntima relación con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, una vez más el apóstol no evadió su posición y su responsabilidad como líder. Porque él les dice, terminando este párrafo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo usa allí 4 verbos, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis. Lo que oísteis y visteis. Tal vez para hacer énfasis en esta situación, aún a lo lejos de donde estaba Pablo allí en Roma, a Filipo, él les quiere traer a la memoria su ejemplo. Y le dice, bueno, lo que aprendieron de mí, hermanos, lo que vieron, haced. Y saben, aquí Pablo no solo se pone como ejemplo, sino que le dice, imiten y hagan como ustedes han visto que yo he hecho en mi vida. Y bien, la palabra de Dios nos deja allí su ejemplo para que sigamos las pisadas de nuestro Salvador. Pero bien, hermanos, concluyendo, Pablo nos está diciendo, bueno, hermanos, gócense en el Señor. Bueno, hermanos, practiquen esa gentileza y esa generosidad. No se afanen, no se preocupen, sino lleven vuestra necesidad al Señor. Y eso va a traer como resultado paz en vuestros corazones. Y como hemos hablado al principio, hermanos, Pablo no les está hablando desde un cómodo sillón, con aire acondicionado, con todo lo que él necesitaba para sí, sino que Pablo está hablando a aquellos hermanos desde la cárcel, en Roma. No era un mejor lugar para estar, pero él le dice, bueno, aún en esta situación, en esta circunstancia, entre rejas podemos decir,
Yo me puedo gozar en el Señor. Yo puedo disfrutar de la paz en mi corazón. Yo puedo mostrar mi gentileza aún hacia estos soldados que me tienen prisionero. Sigan mi ejemplo. Y cada uno de nosotros estamos en lugares y situaciones diferentes. Pero el consejo y la palabra de Dios es para todos nosotros. Bueno, que podamos gozarnos en el Señor siempre. Que nuestros afanes sean cambiados por llevar nuestras peticiones delante de Dios. Y que en ella podamos disfrutar, como una y otra vez lo dice Pablo, la paz de Dios en nosotros. Porque Él está en control de todas las cosas. Y Él es poderoso para ayudarnos. Como hemos mirado, Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el fin. Por lo tanto, confiemos y sigamos aquel precioso ejemplo que nos dejó el apóstol. Y que Él dice, lo que visteis, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, esto hacer. Sigamos su ejemplo. Oremos. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu precioso consejo, que una vez más nos recuerda y nos exhorta en áreas prácticas de nuestra vida, en nuestro diario vivir, a que podamos seguir regocijándonos, gozándonos, y que no dejemos que la paz que tú has conquistado, Cristo, sea quitada de nuestro corazón, sino que podamos tomar de esa paz que tú nos has dejado y disfrutamos cada día, llevando nuestros afanes, nuestras preocupaciones delante de ti y dejándolas, sabiendo de que tú orarás. Bendice, Señor, así cada una de nuestras vidas. Y gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias porque en ella encontramos la fortaleza, el ánimo que necesitamos para seguir corriendo nuestra carrera hasta el fin. Te alabamos y quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.